superintendente. Muchas gracias, doctor Lucas, por su amable intervención y retomamos la agenda académica. Muchísimas gracias, y en el siguiente segmento nos va a acompañar el doctor Pablo Alejandro Montenegro Guerrero. Él es coordinador de Transporte Urbano, Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible de ENP. Él nos va a hablar sobre las políticas públicas y perspectiva. Doctor, bienvenido y el micrófono es suyo. Muchas gracias, muy buenos días. En esta oportunidad, desde el Departamento Nacional de Planeación, extendiendo el saludo de nuestro director Simón Gaviria y particularmente del director técnico de la Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible, Dimitri Saninovic, me permito compartir con ustedes las oportunidades que tenemos a partir de la expedición del Plan Nacional de Desarrollo a partir del 9 de junio del presente. Hay elementos bastante interesantes en los que nos podemos soportar para darle un cambio de filosofía a lo que ha venido siendo la política de transporte urbano, especialmente en lo que ha venido corrido en los últimos 15 años, 10 años, en el desarrollo de las iniciativas en las que la nación ha participado en las diferentes ciudades. En este sentido, entonces, vamos a adelantar, por favor. Cuando inició la Política Nacional de Transporte Urbano en el país, se trató de, bueno, bajo todo un diagnóstico que todos conocemos de cómo venía dándose y se sigue dando la prestación del servicio de transporte público de pasajeros en las ciudades, encontrando deficiencias operacionales, unos retos bastante importantes tanto del Estado como desde quienes prestan el servicio en la parte privada, en cuanto a infraestructura, a equipos, a regulación, a gestión y control. Se intentó desde el gobierno nacional darle un vuelco, primero con la iniciativa de los sistemas integrados de transporte masivo, en los cuales llevamos ya un avance de 7 ciudades en implementación, aprendiendo de estos sistemas que aplicaban a ciudades identificados dentro de la política para ciudades o áreas metropolitanas con población mayor a 600,000 habitantes. Se replicó el modelo tratando de ajustarlo obviamente a las escalas pertinentes a lo que se identificaron en su momento como las ciudades amables, ciudades entre 250,000 y 600,000 habitantes. En estos casos se propuso un esquema distinto llamado Sistema Estratégico de Transporte Público, en el que hoy en día tenemos 8 ciudades en implementación, y en este sentido, si miramos el impacto al que se esperaba tuviesen los sistemas integrados de transporte masivo, que no le apuntaban al 100% de la demanda, se ha venido desarrollando ya la estructuración y conceptualización de los llamados sistemas integrados de transporte público, del que estamos viviendo en Bogotá la implementación. Además de esto, se han planteado 4 sistemas integrados de transporte regional, esto en el marco del sistema de ciudades que se ha venido adelantando desde el gobierno nacional, y en esto enmarcamos la intervención de la posibilidad de participación de la nación en el desarrollo, estructuración e implementación de iniciativas de transporte de pasajeros en el país. En este sentido, en los sistemas integrados de transporte masivo tenemos comprometidos 7.3 billones de pesos en temas en los que tenemos la claridad que la nación participa cofinanciando
componentes de infraestructura, como lo hemos visto en las diferentes ciudades, Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena. La perspectiva importante que debemos de sacar de estos sistemas es precisamente tratar de puntualizar las necesidades de demanda bajo un esquema troncoalimentado en el que pues se ha tratado de regular y de prestar un servicio con estándares de comodidad que pudiesen marcar la diferencia al transporte tradicional. En esa misma perspectiva, para las ciudades intermedias se han dispuesto 1.4 billones de pesos para las 8 ciudades en las que tenemos Armenia, Pasto, Montería, Santa Marta, Popayán, Sincelejo, Valledupar y Neiva. En la línea de ser susceptible de aplicación de esta política, también estarían Manizales, Ibagué y Buenaventura, dentro de la expectativa de acompañamiento y cofinanciación de la nación. Si bien y somos conscientes, la implementación de estos sistemas no ha sido la que se esperaba en su momento y se han registrado, ustedes son conscientes, la administración tanto nacional como territoriales, somos conscientes de las dificultades que ha representado la implementación de estos sistemas, pero cuando uno se sienta a valorar el impacto que han tenido estos sistemas tanto en su implementación como en la operación, se descubre un importante valor de estos proyectos hacia las ciudades, la transformación urbana, la renovación urbana que estos sistemas han traído, la generación de espacio público e incluso oportunidades de aprovechamiento y explotación del territorio en el marco estructurante de estos sistemas nos han permitido valorar interesantes indicadores socioeconómicos de la implementación de estos sistemas. Así, en este caso, podemos valorar desde entre 2011 y 2013 el Departamento Nacional de Planeación, a través de la Dirección de Evaluación de Políticas Públicas, desarrolló las evaluaciones ex post de la implementación de los proyectos de Bogotá, Pereira, Bucaramanga y Barranquilla, encontrando este tipo de valor agregado de la implementación de los sistemas que nos permite identificar que si bien tenemos unos retos importantes en temas operacionales y en temas de la implementación misma de los sistemas, ya el impacto que se ha venido teniendo marca valores positivos. Obviamente en esta gráfica donde queremos validar el impacto en demanda que han tenido los transportes, los sistemas de transporte, pues vemos un notorio crecimiento, porque esto lo jalona Bogotá bastante, pero pues nos da una oportunidad para validar la potencialidad de éxito de la implementación de los sistemas. En este caso, pues claro, cuando validamos qué se proyectó en su momento y qué se tiene hoy en día en cuestiones de atención de demanda, pues estamos bastante rezagados. Cuando se dice que tal vez los sistemas quedaron mal planeados o que se tuvo errores en los diseños de estructuración, de conceptualización, es importante tener muy en cuenta también que cuando se planearon estos sistemas, la mayoría iniciando entre 2000 y 2004, las condiciones del país eran muy distintas. Nadie preveía el crecimiento exponencial del parque automotor vehicular privado. El tema de la moto, cuando con 10,000 pesos y la cédula le entregan una moto a alguien, pues el usuario está en su derecho de decir, pues si le meto 6,000 pesos, 5,000 pesos diarios a transportarme en bus,
se lo meto a la cuota de mi moto. Hacia allá tenemos que apuntarle y hemos identificado cuáles son esos retos que en su momento no se tuvieron en cuenta para hoy en día mitigarlos y poder darle un vuelco a lo que fue la implementación en su momento. Esto lo vemos, por ejemplo, esta grafiquita es interesante donde vemos la evolución, por ejemplo, del IPC, el tema del salario mínimo, y esto contrastado, por ejemplo, con el tema de fenómenos. Yo creo que incluso cuando lo validamos entre informalidad, en el caso de transporte público de pasajeros urbano, el reto con la informalidad es bastante grande, hay que tenerle mucho cuidado, hay que tomar las medidas necesarias, pero tenemos un reto mucho más grande que es la competencia, digamos, formal, que es precisamente este crecimiento del parque automotor. En este caso, pues precisamente identificamos temas de mototaxismo, especialmente en las ciudades intermedias es bastante marcado. Hemos tenido realmente retrasos en la reorganización que demandan los sistemas. Y un reto bastante importante, yo creo, en la integración modal para poder servir estos pasajeros, estos usuarios, a las necesidades de la oportunidad en la toma de decisión de viaje. Cuando el usuario tiene la potestad de elegir entre un gran espectro y encuentra 2 o 3, para el usuario no es transparente si es formal o informal o esto, sino su comodidad, la disponibilidad de pago y en tiempo, pues la decisión de viaje está todavía bastante rezagada a los planteamientos que se puedan hacer como oportunidad de política de transporte. Esa es la radiografía, eso es lo que hemos venido teniendo. La Política Nacional de Transporte Urbano tiene más de 10 años, 15 años adelantándose, con una filosofía enmarcada en lo que se llamó la autosostenibilidad. Era muy claro en el que se decía los sistemas de transporte masivo, estratégico, etcétera, deben ser autosostenibles. El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 cambia esa perspectiva, cambia esa filosofía y le quitamos el prefijo auto y nos vamos hacia la sostenibilidad. En este caso, precisamente entonces, bajo estos 8 sistemas masivos, 8 sistemas estratégicos y uno integrado en implementación, el artículo 31 del plan abre la posibilidad de participar, o mejor, de la elegibilidad de los recursos de cofinanciación de la nación en la implementación de estos sistemas. En un primer momento era muy claro que la participación de estos recursos, nación, estaban totalmente claros hacia componentes netamente de infraestructura, algunos componentes de predios, algunos componentes de tecnología en el caso de los estratégicos, pero la restricción estaba hacia ese punto. Cuando evaluamos la necesidad de balancear las cargas en los proyectos, cuando hemos evaluado la implementación de sistemas masivos con problemas, cuando evaluamos al principio se pudo ver la tarifa de los sistemas como una fuente eterna que nos podía cubrir todo y empezamos a ver que esto no es así, que el boom de pasajeros que teníamos empezó a entrar en un mercado, en una competencia. Identificamos la necesidad de descargar ese tipo de cosas que en algún momento se pensaba podrían ser satisfechas por esta eterna fuente que se llamaba tarifa. En este sentido, el artículo 31 del Plan Nacional de Desarrollo lo que permite es que se da claridad
en la posibilidad de ampliar la oportunidad de cofinanciación de los recursos de la nación, particularmente en temas como infraestructura adicional, pensando en patios y talleres, pensando en paraderos, terminales, temas, por ejemplo, que para el caso de Bogotá es claro, pues la financiación de material rodante tipo metro y de sistemas urbanos, suburbanos de trenes. Y es muy importante, y si pensamos en los sistemas masivos, cargas indispensables para regular y para gestionar eficientemente la operación estaban cargadas a la tarifa. Me refiero a control de flota, sistemas de recaudo, sistemas de información al usuario, que si bien en los sistemas estratégicos ya se abrió la oportunidad de invertir en tecnología, como ya lo contaba, control de flota, aquí se habla también de, con claridad, la oportunidad de usar los recursos de cofinanciación de la nación en los sistemas centralizados de recaudo, en los sistemas de control de flota y en los sistemas de información al usuario. Con todo esto ya se da paso precisamente a ese cambio de la autosostenibilidad a la sostenibilidad, identificando esos puntos donde hay necesidad de empezar a cubrir esos faltantes de recursos que no puede cubrir la tarifa al usuario. En el artículo 32 es importante mencionar que para el gobierno nacional la política de transporte urbano no ha pasado al olvido, todo lo contrario, se le da un nuevo impulso y por eso se habla del apoyo a los sistemas de transporte y en el entendido un poco tratando de desencasillar lo que en su momento se vio como estos son los sistemas de transporte masivo, estos son los sistemas estratégicos como lo he venido presentando, estos son los integrados, sino tratar de pensar en una política mucho más general y articulada de movilidad urbana desde lo que puede hacer la nación en estos casos, entendiendo pues obviamente que en el sentido de la descentralización, los temas de regulación del transporte urbano pues están a cargo de los entes territoriales, pero en este entorno lo que queremos es darle esa necesidad de articulación y por eso el artículo 32 es muy especial cuando habla de la oportunidad de promoción de iniciativas que impliquen intermodalidad y de iniciativas que impliquen también la promoción de desarrollos no motorizados, el tema de sostenibilidad también. En este caso es importante también validar la oportunidad que se abre para los sistemas integrados de transporte regional. En todo el marco que da el COMPES 3819 de sistemas de ciudades que salió el año pasado, se han identificado y se han priorizado en estas conglomeraciones de ciudades cuatro grupos en los que es clara la interacción entre las diferentes ciudades por servicios, por trabajo, por estudio. En esto tenemos, por ejemplo, en la región Caribe con Santa Marta, Barranquilla y Cartagena, en Boyacá, Tunja, Duitama, Sogamoso. Está claro pues el tema de Bogotá y su región, está Río Chamaicao. En esto se abre la oportunidad y ya como nos compartía el doctor Rodríguez en su presentación, ya se vienen adelantando temas hacia el fortalecimiento y herramientas para el acompañamiento de transporte intermunicipal. Estos sistemas integrados de transporte regional tratan de darle un impulso a las oportunidades de explotación que dan estos sistemas y conglomeraciones de ciudades. El artículo 33 es, digamos, la herramienta particular en este cambio de filosofía de la autosostenibilidad a la sostenibilidad. No se incluye, digamos, nada que no existiese. El lío y el reto es que
estas iniciativas que están en el artículo 33, aunque existían, no estaban priorizadas para el favorecimiento de los sistemas de transporte urbano en las ciudades. Hablamos por ejemplo, podemos destacar alternativas de financiación, como por ejemplo el tema del aprovechamiento de estacionamiento en vía de las ciudades. Un dato así muy curioso: si solamente Fusagasugá, con 130.000 habitantes, recoge alrededor de 200 millones de pesos al año en su escala y en sus necesidades con su proyecto de estacionamiento en vía, pues podemos dimensionar la gran oportunidad que esto representaría para aliviar las cargas financieras que representan la operación de los sistemas de transporte en todos sus niveles de regulación, de operación. Habrá que entonces, bajo el marco que da el Plan Nacional de Desarrollo, las entidades territoriales tendrán que decantar y estructurar estos proyectos para validar cuál será la actuación. Pero son las herramientas que se van abriendo para el cambio de ese pensar de que esto se sostiene solito con tarifa. Lo mismo se citan iniciativas como por ejemplo cobros por congestión, cobros por contaminación, que tendrán que irse desarrollando y tendrán que irse decantando, pero ya la puerta está abierta y especialmente, insisto, no es que esto sea algo nuevo, sino que el plan lo traduce en beneficio de la prestación de transporte público de pasajeros urbano. Se habla también temas de aprovechamiento de valor del suelo, se habla de la oportunidad, sí es importante también, de que los recursos de cofinanciación de la nación pueden ser utilizados en modelos y esquemas APP. Antes esto no se permitía y nos restringía mucho en la oportunidad que se tenía para desarrollar elementos interesantes e importantes para la prestación del servicio de transporte público. Caso de terminales, por ejemplo, caso de los mismos patios y talleres y otro tipo de infraestructuras que favorecen la operación de los sistemas. El artículo 183 trata de reforzar esta iniciativa que ya comentábamos de los sistemas integrados de transporte regional. Este artículo le da marco a la oportunidad que tendrían estas conglomeraciones de ciudades de funcionar con esquemas asociativos territoriales y con esto conformar una autoridad de transporte regional. Se da el marco, habrá que entonces con bastante cuidado conformar estos entes. Estos entes deberá ser muy clara cuál es su rol y cuáles son sus competencias para pues, evitarnos algunos líos que ya conocemos con temas similares, pero que sí le dan la oportunidad de concentrar la gestión y la regulación de la prestación de estos servicios integrados de transporte regional, que tendrá que ser, que requerir el staff necesario tanto de quien presta el servicio como de quien lo controla o lo regula para generar los niveles de calidad que se esperan. Y el artículo 204, que en su momento cuando se estaba debatiendo se puso el grito en el cielo, que no, que el Plan Nacional de Desarrollo va a formalizar el mototaxismo. Este artículo lo que intenta es priorizar los modos no motorizados de transporte e incluso da la oportunidad de que iniciativas no motorizadas sean parte de la solución de la implementación de los sistemas de transporte que llevamos desarrollando, de los 16 que ya veíamos, 17. En este caso incluso da un valor agregado y es importante el cambio de esa política cuando prioriza al peatón y al usuario a pie como el principal actor de la movilidad. En todo el planeta se ha tenido en cuenta
al peatón como el primer elemento de la movilidad hace mucho tiempo, y en Colombia hasta ahora lo empezamos a fortalecer en un marco normativo. Finalmente, quiero compartir con ustedes que dentro de todo este modelo de cambio de la filosofía de la Política Nacional de Transporte Urbano, venimos desarrollando la necesidad de cambiar el chip de cómo se diseña, cómo se presta el servicio, y particularmente en temas tarifarios, cómo se concibe la estructuración de tarifas de transporte para estos sistemas. Hoy en día venimos funcionando con un ciclo que incluso es un ciclo perverso, en el que presto servicio y dispongo servicio conforme los recursos entran, obviamente porque no tenemos de dónde más para pagar, y pues si quiere más, pues busque quien le pague. Pero en el cambio de este chip no nos concentramos, y se viene desarrollando desde el Departamento Nacional de Planeación y en el acompañamiento de las estructuraciones de detalle de los sistemas, especialmente de los estratégicos, la perspectiva de que la planeación de los servicios no se concentre en la oportunidad de captar recursos que tenemos. Insisto, bajo todas estas alternativas de financiamiento que se abre en el plan, bajo otras adicionales, incluso desde Planeación Nacional hemos desarrollado una consultoría que propone una metodología distinta de estructuración de tarifa de los sistemas. La apuesta es a mantener niveles de servicio, niveles de calidad de servicio óptimos, pensando en que el pasajero ya no es eso, el pasajero. Ya ese usuario no es un pasajero que está ahí, que siempre está ahí, sino es un cliente al que tenemos que conquistarlo, al que tenemos que agradarlo, especialmente con servicio. Obviamente hay todo un tema regulatorio para combatir informalidad, pero cambiamos el tema, y es importante destacar aquí una acción que tomaron en 2012 los transportadores de Pasto, en el que, por ejemplo, ellos, cada vez que se subía un pasajero al bus, le entregaban una boletica, y la boletica permitía que al final de mes se rifaba una plancha, una licuadora, y la gente se movía por eso. En Pasto eso era un furor, y los loteros vendían las listas de los resultados de las rifas. Esto nos permite ver que el cambio de chip es importante, y que validar estrategias de mercadeo, estrategias de comercialización del servicio de transporte urbano también son una oportunidad para poder generar beneficios y propender por el éxito de la operación de estos sistemas. Ese es el tema que me permití compartir con ustedes en esta mañana. Agradezco su atención, y desde la Coordinación de Transporte Urbano del DNP estaremos muy atentos a acompañar, a escuchar y bueno, atender todas sus necesidades. Muchas gracias. Doctor Montenegro, muchísimas gracias por su intervención, y en este momento los vamos a invitar a todos ustedes a un receso de 20 minutos, acompañado por supuesto de un delicioso refrigerio patrocinado por QB, y este es el espacio perfecto para que visiten nuestra muestra comercial, tanto adentro como afuera, y también pues recordarles nuestro hashtag para participar en las redes sociales, que es #transportepasajeros. Nos vemos aquí en 20 minutos, así que a las 10:25, para no retrasar la agenda, los esperamos. Muchas gracias. Hoy el refrigerio va a estar afuera y adentro. Para los que tienen frío y no quieren salir, ya saben que en la parte interna y externa vamos a tener refrigerio. Gracias.